y trabajan mucho por silos, son como muy militares, ¿no?, en su manera de trabajar y siguen mucho órdenes. Y al final nosotros nos dimos cuenta que queríamos crear un ecosistema un poco diferente, ya que al final el fashion es totalmente diferente al hipermercado y es mucho más pues, de pasión, de hacer las cosas rápido, de ir probando. Entonces sí que nos dimos cuenta que necesitamos hacer un cambio de cultura. Dentro del cambio de cultura nosotros abrazamos el tema Agile, pero no tanto la definición de Agile, no sé, de diccionario, como si dijésemos, ¿no?, de herramientas, sino más bien un tema de mentalidad. Porque conociendo Sonae como es mi empresa, si hacemos una cosa muy formal, no se iba a implementar hasta 2030, así que dejamos ese tema fuera y fuimos más por un tema mucho más práctico. Entonces, para nosotros el tema Agile sí que es verdad que reconozco que el comité de dirección lo abrazó, pero fue una cosa que implementamos muy desde las bases. Nosotros definimos un plan estratégico con 4 pilares, con 3 pilares que era Fashion, Digital y Agile. Yo era la responsable del pilar de Agile y lo que hicimos fue involucrar muchísimo a los sectores tanto operativos como más tácticos de la empresa para ver qué podíamos hacer, ¿no?, cuál era el mínimo producto viable que podíamos hacer para que las cosas empezasen a acontecer de manera mucho más rápida. Es decir, tuvimos la suerte que desde arriba nos dieron un voto de confianza porque las cosas pequeñas que íbamos haciendo iban dando resultados, ¿no?, como implementar cambios en tienda, como cambiar procesos. O sea, iban viendo que las cosas, sin ser muy formateadas o muy procesuales, funcionaban y nos dieron libertad casi absoluta. Entonces lo implementamos muy desde las bases, que fue yo creo que una de las claves del éxito que tuvimos, que es que tuvimos a la gente de la operativa súper involucrada, porque al final se sintieron como dueños de lo que estaban haciendo y al final los de arriba, pues como veían que los resultados salían, respiraban tranquilos. Es un poco mi contexto. Buen punto esto. Luego explicaremos un poco cómo estructuraste todo esto. Sí, ¿Y en tu caso, Patri? Pues la verdad es que vamos bastante en línea, porque yo llevo en la organización pues casi 6 años, María y yo al final hicimos el cambio más o menos al mismo tiempo. Es verdad que nosotros Casa del Libro forma parte del Grupo Planeta y además venimos de ser de Historia una empresa editorial, venimos de ser Espasa Calpe como editorial. Entonces, yo cuando llegué, pues el primer análisis que hicimos fue encontrarme una empresa que era muy vinculada al mundo de la editorial y no vinculada al mundo del retail, porque somos la única división de retail que en este caso tiene el Grupo Planeta. Entonces, es verdad que se produjeron determinados cambios, una definición del plan estratégico, donde una de las cosas que identificamos, donde además la dirección general estaba tremendamente involucrada, era en la necesidad de una transformación cultural hacia una retailización, le llamamos en su momento, ¿no? Es decir, al final que las cosas pasaran y que pasaran más rápido porque el entorno en el que nos movíamos, ya estamos hablando del 2019, o sea, cualquiera diría que fue solo hace 3 años, en ese momento las cosas ya eran muy cambiantes, una competencia muy feroz a nuestro alrededor, porque no dejamos de vender el mismo producto que venden otros partners dentro del mercado. Y teníamos que buscar un elemento rápido de hacer que las cosas pasaran y que pasaran rápido. Entonces, empezamos a hacer un primer diagnóstico. El diagnóstico se lo presentamos al comité de dirección tras haber realizado toda una parte de análisis con las bases. Yo un poco en la misma línea que María, la idea es sobre todo crear pequeños movimientos de la máquina que hagan ver que los cambios son posibles y que no es necesario crear un macro proceso. Veníamos acostumbrados a hacer grandes procesos que cuando verdaderamente se implementaban ya no tenían aportación de valor por 2 cosas fundamentales. Primero, porque normalmente nunca se hablaba con el usuario final, se les daba por hecho cuáles eran sus necesidades, no se les solía preguntar. Y luego, por otro lado, porque el proceso era tan largo, tan tedioso, que cuando se implementaba ya había quedado muchas veces carente de sentido. Entonces, es verdad que tampoco hicimos el uso de herramientas. Yo recuerdo, y además aquí que está Manuel, nos certificamos en Scrum en su momento y yo decía, madre mía, esto es todo muy complicado. Pero es verdad que la mentalidad de Agile no tiene nada que ver. Es decir, al final de lo que se trata es hacer que las cosas pasen, yo creo que además el ejemplo del mínimo producto viable, no se trata de crear un coche a base de primero una rueda, luego el volante, ¿no? Al final se trata de esa imagen, ¿no? De primero el patinete, o sea, primero el monopatín, luego el patinete, luego la bici, luego la moto y luego ya llegamos al coche para si quieres llegar al avión, ¿no? Pero es verdad que tenemos que hacer que las cosas se produzcan de un modo rápido porque el escenario en el que vivimos y en el que actuamos, sobre todo en retail, es un escenario muy cambiante. Súper cambiante. Y luego, fundamental, preguntarle siempre al destinatario final. Hemos cometido muchos errores en las organizaciones, yo hoy lo puedo decir bien alto, he cometido errores en las organizaciones por no haber preguntado al destinatario final, que en el momento en el que le hemos preguntado hemos revertido la situación y hemos sido mucho más eficientes, porque al final
lo que conseguimos preguntando es generar embajadores internos propiamente del producto. Entonces, no nos damos cuenta de que la manera de llegar, la capilaridad que tenemos es muchísimo mayor desde el momento en el que preguntamos, les hacemos parte y, como decía María, se sienten parte de generar cambios dentro de la organización, que es su organización, es decir, al final es su día a día, es a lo que le dedica la mayor parte del tiempo. Tenemos gente súper comprometida y nada les gusta más que sentirse parte y poder tomar decisiones y ayudar en la evolución de las organizaciones y en promover los cambios, porque ellos, aunque a nadie nos gustan los cambios, nos gusta más nuestro espacio de confort, a ellos también les gusta evolucionar y les gusta seguir siendo líderes en el mercado. Tiene todo el sentido, ¿no? Al final es cierto algo que filosofábamos mucho, ¿no? Que es que es cierto pues que Agile te puedes certificar y todas estas historias y que está fantástico, ¿no? O sea, no decimos, no estamos en contra, ¿no? Pero era lo que siempre decíamos, que Agile se practica, no se certifica, ¿no? Es cierto que hay gente que se certifica en Agile y tiene un certificado y fantástico, pero ya está. En cambio, Agile, en realidad, para ponerlo en marcha, en realidad es una manera de pensar, ¿no? Y de trabajar, como muy bien comentabais, ¿no? Me gusta mucho esto que comentáis de la operacionalidad, al final, ¿no? El usuario final va a ser clave, preguntar a este usuario final e involucrar a todo el mundo, ¿no? No simplemente a un departamento de Agile o a un departamento de innovación o a un departamento de, yo qué sé, ¿no? de cualquier proyecto del momento que se esté llevando. ¿Cómo fue en vuestro caso el foco, ¿no? O el punto de partida lo veo y lo vemos claro? Y sobre todo, no dudéis, chicos, en utilizar el chat para ir preguntando si necesitáis preguntar directamente a María y a Patricia. ¿Cómo fue? ¿Qué proyecto creasteis? ¿Cómo fue el desarrollo para hacer que Agile se convirtiese en una manera de pensar, ¿no? Para desmitificar Agile, ¿no? Pati, ¿quieres empezar? Bueno, pues empiezo yo, si quieres sigo yo y así luego ya te dejo a ti. Venga, va. Pues mira, nosotros lo primero que hicimos fue identificar en la operativa a través de una sesión que montamos en este caso en una de nuestras librerías donde estaban representados todos los departamentos. Representábamos estrategia, táctica y operativa, teníamos todos los departamentos. Y de un modo muy sincero, muy abierto y en un espacio muy honesto de trabajo, dijimos, sentémonos para identificar todas las áreas de mejora y las oportunidades que tenemos para crear nuevas líneas de comunicación, nuevos proyectos. La verdad es que fue un día que al final se convirtió en 2 porque le sacamos todavía mucho más partido de personas tremendamente implicadas, comprometidas, muy sinceras, incluso para decir, yo pensaba que yo conocía lo que pasaba en el terreno, por ejemplo, la parte más táctica o el middle management que te decía, no, yo conozco la parte operativa, y cuando estaban allí y lo veían en vivo y en directo decían, no, yo pensaba que lo sabía, pero en realidad no lo sabía como sabe el que está ahí en la operativa. Entonces, de esas sesiones surgieron diferentes oportunidades de trabajo, de ahí identificamos cuáles eran los objetivos que podíamos trabajar, los proyectos en los que podíamos trabajar, y cada una de las personas que en ese momento participó se hizo líder de uno de esos proyectos. De ahí creó su propia tribu, y yo siempre digo que es la primera vez en mi vida que constituyo un proyecto que empieza con 10 personas y ahora somos más de 40 personas trabajando en Agile, ¿no? Normalmente de los proyectos se nos va descolgando gente, pero no se suelen sumar. En este caso, por ejemplo, hoy me decía el maravilloso responsable de talento que está en la organización, de la sesión que hicimos la semana pasada, no te lo vas a creer, ya tenemos 3 personas nuevas que se han sumado a proyectos de Agile. Entonces, hay una cosa que es cierta, que es que ellos utilizaron, bueno, pues es verdad que se les introdujo a cómo se utilizaba un Canvas, cómo se trabajaba a través de Scrum, cómo se hacían cosas que al final les podían ayudar a utilizar el formato y hacer que las cosas pasaran. Yo todavía recuerdo que estas reuniones se produjeron en el mes de enero y febrero, y cuando yo vi que de uno de los proyectos ya teníamos mínimos productos viables que se estaban empezando a aplicar en el mes de mayo, dije, no me lo puedo creer. Es decir, acabamos de empezar y ya en mayo ya tenemos producto final que ya se está lanzando al usuario. Y además con un enorme éxito porque les habíamos preguntado, porque ellos sabían, porque le habían dado 30 vueltas, porque hay cosas que empezaron en mayo del año pasado y que hoy, que no han pasado tantos meses, que estamos hablando de septiembre, o sea, que estoy hablando del 2022, hay cosas que ya han ido girando de tuerca porque hemos ido viendo, porque ellos han ido viendo que necesitan irse redactando al proceso. Entonces, la eficiencia en el tiempo es brutal, la eficiencia en cuanto a tener apasionados de estos mínimos productos viables de Agile, sin llamarle Agile, es decir, al final hacer que las cosas pasen, se han vuelto absolutos fans de cómo hacer.
Y luego también tengo que decir que creo que lo más importante es mantener la motivación muy alta de estos equipos en cuanto a hacer seguimiento, el que ellos sean muy metódicos. Yo es verdad que trabajamos con equipos muy metódicos de nos reunimos todos los viernes y da igual. Yo, por ejemplo, tengo una persona en mi equipo que me muere de la risa porque es que ya le puedes poner lo que sea el viernes que dice, yo tengo mi tribu y yo el viernes me veo con mi tribu porque tenemos muchas cosas todavía por delante. Entonces, es verdad que el seguimiento que se hace, por ejemplo, del responsable de talento, que lo va animando, que lo va dinamizando, el montar sesiones periódicas como la que hemos hecho esta semana pasada para que la gente se vuelva a reunir, que vean el resultado de lo que han hecho. Yo esta semana se lo decía de corazón, no os dais cuenta de todo aquello que habéis promovido dentro de la organización casi sin daros cuenta, en reuniones muy breves, con una pequeña inversión, pero con un impacto muy grande dentro de la organización. Mira, entonces, ha sido fácil, ¿eh? Yo creo que pocas cosas hemos hecho que hayan sido tan fáciles y tan exitosas simplemente porque todo el mundo se ha sentido muy parte y tenemos mucho embajador en el ADN de la organización promoviendo el que esto pase. Es que ahí al final eso es clave, ¿no? Mira, os comento un poco, comentaba Ángel, ¿no? Me encanta el concepto de mínimo producto viable y Mireia decía, qué interesante, Patricia, la gran involucración del equipo. Está claro que claramente ven el valor a esta manera de pensar y hacer, ¿no? Sin duda. Patri, cuéntanos, ¿nos puedes contar alguno de los proyectos? Así, breve, luego entraremos en más detalle, pero menciónanoslo solo un par de proyectos. Pues mira, yo creo que por mérito, porque fue el primero que vio la luz. Bueno, nosotros dentro de Casa del Libro, una de las grandes dificultades que tienen los equipos de las librerías es cómo prescribir los libros. Hay más de 600.000 referencias vivas. No os podéis imaginar la cantidad de novedades que salen todas las semanas, es brutal. Entonces, ellos se encontraron con la dificultad de cómo prescribimos, ¿no? Porque al final entra un cliente y tenemos que tener la capacidad para prescribir. Entonces, una de las cosas que creó la tribu de Spoiler era que a través de vídeos, la gente a través de nuestra aplicación de comunicación interna, que es mi CDL, al final lo que hacen es que todos los jueves ellos lo que crean es un vídeo donde están contando una sinopsis de alguien que ha leído el libro, de cómo lo venderían al cliente, qué es lo que ofrecerían, cuál es el valor añadido que ellos como prescriptores del libro le pueden ofrecer. Y además es un chat que está abierto, es decir, que la gente puede comentar, y pues muchísimas gracias, lo voy a leer o cuéntame un poco más, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ellos se merecen, todos tienen muchísimo mérito, porque todos han trabajado enormemente, pero en este caso ellos fueron los primeros en que viese la luz y la verdad es que el resultado fue súper interesante y lo han ido evolucionando. Por ejemplo, decían, al principio lanzaban 4 y 5 libros todos los jueves y la realidad es que nos dábamos cuenta que leíamos el primero y el segundo, pero al tercero, al cuarto y al quinto ya no nos daba tiempo a llegar, ¿no? El otro día decían, no nos da la vida para leer tanto libro. Pues al final, ahora lo que han hecho es que lo han dosificado, tienen en la retaguardia siempre libros para salir, por si hay una semana que les faltan libros, pero lanzan un par de ellos, no lanzan más. Entonces, las librerías lo valoran enormemente. Es más, ahora estamos intentando integrarlo dentro de nuestra página web, es decir, que el cliente que vaya a la página web a buscar el libro, cuando entre en la ficha del libro, pueda entrar y pueda ver el vídeo de un librero que le está prescribiendo un libro. Porque libreros son todos, trabajen en la oficina, en la parte del back office o trabajen en las tiendas, al final son amantes de los libros y prescriben lo que les apasiona. O sea que al final en esta estamos, en la que ahora podamos integrarlo a través de nuestra página web. Este es nuestro mínimo producto viable. Bueno, pues nos encanta. Y además gratis, ¿no? Y además gratis. O sea, no, es brutal. Eso también se encanta. Pues vamos a por María. María, ¿cómo se vivió esto en Sonae? Salsa, barra, sidereal. Barra todo. Pues nosotros la verdad es que, bueno, teníamos un tema que es que estábamos súper lejos del usuario final. O sea, realmente creo que muchas de las empresas de retail, uno de los mayores problemas que tienen es que están muy centrados en temas como estratégicos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Qué manía, con la estrategia. Sí, de quién venden. Y creo que al final eso es un tema muy importante. Nosotros lo que hicimos básicamente en Salsa, voy a poner un ejemplo más concreto, lanzamos también que fue un mínimo producto viable, que fue unas sesiones de formación que hicimos que se llama el Fashion Beat o el Salsa Beat, que en este caso estaba basado en los 3 pilares que teníamos, como os decía, Fashion, Digital y Agile. Entonces fue una cosa que hicimos in-house para poder formar a todo el mundo, ¿no? Tanto una formación más operativa como más táctica o más estratégica, para que la gente estuviese alineada en los 3 pilares. Y nos dimos cuenta que teníamos un montón de gente, como bien decía Patricia, sobre todo de otros departamentos, ¿no? Gente que estaba como muy tapada, porque a lo mejor era un poco más free spirit en su manera de pensar y en una estructura pues muy jerarquizada como era la nuestra, no acababan de encajar, pero que tenían muchísimas ideas y que tenían ideas de cómo llegar más rápido al cliente, ¿no?
Entonces, hicimos formaciones de Agile a todos, teníamos nuestro leitmotiv, nuestro grito de guerra, lo hicimos entre todos. Y además estabais en plena pandemia vosotros, cuando hicisteis estábamos en plena esto. pandemia. Nosotros hicimos todo esto con todas las tiendas cerradas y con toda la gente en casa, y 100% teníamos un montón de online. adhesión. 100% online, nos funcionó súper bien. Nos inventamos nuevas maneras de vender, aún teniendo todo cerrado, porque en Portugal fue durísima la pandemia, fueron 2 años. Teníamos desde vendedoras en casa vendiendo con su chat, que les demos formaciones y conseguían vender porque eran prescriptores de los tejanos de salsa con vídeos que hacían ellas de cómo les quedaban. O sea, momentos de cero venta, porque realmente fuimos uno de los sectores más penalizados, conseguimos aguantar muy bien y conseguir vendiendo. O sea, había gente que se inventaba pues vender de manera de postigo en la tienda por prescripción. O sea, pusimos en marcha globos de turno. Bueno, de verdad, mil cosas que salieron en este momento de pandemia, y de equipos que tenían muchísimas ganas de hacer cosas, y que con este tema de Agile también se creaban tribus, que no les llamábamos tribus, nos llamábamos equipos o comunidades, y en estas comunidades se van saliendo ideas que presentaban y de un día para otro se ponían en marcha, y realmente nos funcionó súper bien. Yo creo que nos funcionó bien por 2 temas. Uno, nos hizo estar súper cerca de nuestra gente y realmente pues que aprovechar este tiempo de parón como para formarlos, y que se sintiesen involucrados en qué podíamos hacer todos juntos para poder hacer pues que Salsa siguiese creciendo en este momento tan duro, ¿no? como era la pandemia. Y 2, crear cosas súper novedosas, totalmente out of the box, ¿no? Como ya te digo, tener gente desde su casa vendiendo, probándose cosas, y ayudar a la marca a crecer. O sea, yo creo que el tema de Agile nos ha ido muy bien para ver que con poco se puede hacer y que la empresa puede seguir creciendo sin grandes proyectos. O sea, al final, con la idea de 2 o 3 personas que conozcan al cliente final y que estén muy conectados con ellos, puedes ir creando proyectos o acciones muy concretas que no necesitan gran presupuesto, porque no, el gran miedo ahora es, no, quiero hacer una nueva acción y parece que va a ser un super presupuesto. No hace falta. Y escuchar a la gente interna que lleva mucho tiempo en la casa, que ha ido viendo cómo cosas han funcionado y cosas no, y en el pasado no se les escuchaba, y que están muy conectados con el usuario porque son gente que vibra por la marca y que tienen ideas muy buenas que al final se ponen en marcha. La verdad es que os escucho, chicas, bueno, primero, claro, evidentemente estoy súper orgullosa porque tirar adelante proyectos Agile al final siempre es un éxito, y me encanta escuchar cómo resuena, ¿no? Operativa, usuario final, ¿no? El cliente interno. Decidnos una cosa, ¿qué tipo de herramientas estabais utilizando para hacer todo esto? Porque es cierto que son proyectos que han sido muy frugales, ¿no? Es decir, ¿habéis tenido que comprar algún software especial para hacer Agile o habéis tenido que... ¿Cómo lo hacíais? Porque tenía un gran componente. Patricia, es cierto, ¿no? Que en el caso de María era 100% online porque la gente estaba confinada. En el caso de Patricia había cosas presenciales muy puntuales, pero gran parte, ¿no?, de todas las iteraciones se hicieron también online. ¿Qué herramientas utilizaba la gente? Casi todo ha sido online, sobre todo porque es verdad que esas primeras sesiones de diagnóstico, de definición de cuáles eran los objetivos a trabajar y demás, y que fueron presenciales, pero claro, tenemos 53 centros de trabajo que están repartidos por todo el territorio nacional, entonces no podíamos restringirnos a que fuese presencial porque si no ya estamos dejando per se fuera a una parte importante de la comunidad de nuestros prescriptores, ¿no?, y de nuestros equipos. Entonces, al final, hay una parte que se hizo presencial, pero sobre todo yo creo que al final se utilizó Jamboard, es lo que han utilizado básicamente. El glorioso Jamboard. Han utilizado el Teams, y yo creo que no han utilizado mucho más. Es más, el otro día... No conocíamos Nubi en ese momento, sino ya... No conocíamos Nubi. Y que conste que Jamboard yo lo conocí a través de Mireia, o sea que Mireia Martínez quien me introdujo en el mundo de Jamboard, así que un aplauso para Mireia. Sí, pero es verdad que simplemente ya no es la herramienta, o sea, es la mentalidad. Yo creo que al final la gente se olvida porque el Canvas tampoco es una herramienta, es una mentalidad de cómo hacer las cosas sintéticas, de cómo definir exactamente qué es lo que necesitas. A veces nos enmarañamos en darle la vuelta a las cosas. Yo creo que parece que si presento un proyecto que se pesa a kilo, parece que tiene más valor que el que va en un folio, ¿no?, o el que va en una servilleta, porque luego todos los grandes pensadores dicen que todo lo pensaron en una cafetería y que lo escribieron en una servilleta, ¿no?, al final. Pero a eso deberíamos de darle más valor, que no se trata de la herramienta, se trata de la mentalidad. Y yo creo que el éxito, en este caso, de todas las tribus que han formado parte de los proyectos de Agile de Casa del Libro, es que tenían la mentalidad de que querían hacer crecer la marca, hacer crecer los proyectos, sabiendo que con poquito podían llegar a conseguir muchas cosas, independientemente luego del formato. Es cierto que abrazar el Agile operacional
hace que la gente le pierda miedo a Agile, ¿no? Yo lo que veo muchas veces es que Sí, hay empresas que se han gastado allí energía, esfuerzos, tal, montando movidas de Agile que al final es que era anti-Agile porque era más difícil hacer Agile que no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que uno de los secretos del éxito en vuestros dos proyectos era, la verdad, bueno, lo que decís, ¿no? Este pensamiento práctico, operacional y sobre todo implicar a las personas del corazón, ¿no? De la operación, del corazón del negocio, que es donde todo pasa, ¿no? Querías decir algo, María, perdona, que te he interrumpido. sí, nosotros te digo, nosotros tener en cuenta que tenemos una población muy joven, tenemos una media de edad de 30 a 32 años, somos mucho mujeres, entonces es verdad que tenemos un 80% de mujeres, entonces es un entorno muy femenino y al final las herramientas tienen que ser súper friendly y también como atractivas visualmente, la verdad. Esto no lo vamos a decir porque tú estás trabajando con gente, mucha de la gente que estábamos trabajando estaban, como te digo, en casa, entonces utilizamos mucho el mural, que es muy visual, la gente lo utiliza mucho, se comparte fácil, o sea, tiene que ser todo muy fácil. Nosotros hacíamos la mayoría de las cosas o por Teams o por Zoom, que nos funcionaba muy bien, pero lo que utilizábamos básicamente, ya te digo, era el Trello, algunas cosas para overview de proyectos, hay alguna cosa, o el mural, pero sí que es verdad que yo creo que las herramientas pueden servir como apoyo y tienen que ser fáciles y muy intuitivas, y no hace falta utilizar grandes herramientas caras o algo así. Yo creo que con cosas gratis va muy bien, pero sí que creo que te tienen que acompañar en esta idea. O sea, te tiene que hacer ilusión utilizar esa herramienta. No Está tiene que claro. ser como bonita Sí. para que tengas ganas de utilizarla. Es verdad que ahora ya están apareciendo cada vez más herramientas de esas colaborativas, ¿no? Pero claro, en ese momento, sobre todo de hace 2-3 años, que todavía eran como bastante misteriosas, ¿no? Mira, apunta aquí Mireia también Miro, que evidentemente, ¿no? También Miro es una herramienta muy, muy práctica en este sentido. Ha sido también, era como un paso a descubrir, ostras, qué guay, ¿no? Puedo hacer todo esto sin necesidad de estar en persona. Decidme una cosa, chicas, y esta es la última pregunta antes de irnos a los trabajos en grupo. Súper. ¿Qué consejos daríais a personas que quieran estar implementando la mentalidad Agile? Yo voy a ser súper sincera aquí. Uno En que se vista de lo lo que habéis crea. aprendido Sí, sí, a sí. los aprendizajes. Uno que se lo crea mucho y que la persona misma sea embajadora de esto y que descomplique las cosas porque si no es muy fácil complicarlas. Dos, que escuche mucho al usuario final y que tenga gente que esté conectada y que tenga ganas. Y tres, que coja gente pues que muchas veces en las organizaciones están como tapados, pero que tienen muchísimo conocimiento y que es la manera de que salgan, ¿no? para adelante, y pedir a la administración que os dé un voto de confianza para 2 o 3 proyectos que salgan bien y que os dejen trabajar. O sea, yo creo que es un tema de intentar tener confianza de tú, como, o sea, en mi caso, por ejemplo, como director de recursos humanos, de tener una madurez de la organización como para que se fíen de ti y no tenga que te estar monitorizando desde el principio. Creo que es difícil implementar esto cuando no te conocen todavía como persona. Creo que te tienes que ganar la confianza para luego poder trabajar tú libremente y dejar a los equipos trabajar libremente, porque si están más preocupados en presentar administración que en hacer, no va a funcionar. O sea, tienen que estar realmente pues tranquilos de que si se van a equivocar no pasa nada, que son mini proyectos con impactos pequeños o muy grandes. O sea, el impacto positivo es muy grande en la gente que lo hace y si es pequeño son pruebas pequeñas que se pueden siempre rectificar. Pero yo creo que lo principal es tú creértelo y tú pues ser embajadora y realmente ser consistente, ¿no? Cuando veas que las cosas se complican, no, o sea, estar muy encima para que vean que es fácil y que puede ser divertido. Es cierto que en vuestros casos, vosotras dos y vuestros equipos, ¿no? Mónica en el caso de María, Manolo en el caso de Patricia, ¿no? Erais vosotros quienes movíais esto en primera persona, ¿no? Veo también que es una gran diferencia y una de las claves de éxito. En algunas organizaciones eso se delega, ¿no? Y es en plan, bueno, pues ya hay alguien de fuera que lo va moviendo y tal, lo cual es peligroso porque cuando se va la persona de fuera, evidentemente muere, ¿no? Todo cae, todo cae. O sea, es insostenible, o sea que también por vuestro lado ha sido brutal. Patri, ¿qué consejos darías tú en vista de lo Pues que a ver, yo lleváis creo que aprendido? lo primero es que quien empiece el proyecto esté rabioso de pasión por hacerlo. O sea, yo creo que al final, como todo en la vida, hay que tener pasión, pasión, pasión por todo lo que se hace. No sé cuál es la expresión exacta, pero todos aquellos que participen del proyecto tienen que tener la mente muy en blanco a la hora de esto no es para criticar a nadie, esto no es para buscar, esto es para avanzar. O sea, el único objetivo es avanzar, no estamos criticando lo que se ha hecho, no estamos criticando
todo lo contrario. Al final, todas las empresas somos lo que somos hoy gracias al trabajo de toda la gente que ha estado los años atrás picando piedra para que nosotros estuviésemos hoy aquí. No es una cuestión de crítica, es una cuestión de avanzar, que se lo planteen siempre como avanzar, que yo creo que es lo que a mí más me ha enseñado el equipo de Casa del Libro que ha participado. Se han cuestionado a ellos mismos, se han cuestionado lo que han venido haciendo durante muchísimos años. Yo tengo una de las personas que lidera una de las tribus, Conchi Galán, que lleva muchísimos años en la organización. No tuvo ningún pudor el primer día en decir, madre mía, qué mal estamos haciendo las cosas. Yo pensaba que lo estamos haciendo mejor, pero no nos estamos comunicando. Creemos que lo hacemos bien en sede, en el back office, y no estamos comunicando bien a los equipos. Y luego, sobre todo, que haya usuario final, fundamental es el que te tiene que decir. Nadie va al médico y no entras por la puerta y te pregunta qué te pasa. Lo primero que haces cuando entras a una consulta es qué te pasa, qué te duele, y luego ya te diagnostica. No te dan algo sin preguntarte. Pero es verdad que es necesario que junto con el usuario final estén todos los stakeholders o todas las personas que estén involucradas en el proceso, porque también si solo contamos con el usuario final pero no tomamos en cuenta todas las personas aquellas que pueden verse afectadas por el proceso, pues hay un momento determinado en el que lo vayas a avanzar y alguien que te levante la mano y te diga, ya, pero no habéis tenido en cuenta todo esto. Por lo tanto, esta parte de multidepartamental, de que todas todos los rangos o todas las posiciones estén representadas es muy importante. Y luego yo soy de la idea de crear que la transformación cultural siempre estamos esperando que venga de arriba abajo. Y es al revés. Yo creo que los cambios muchas veces se promueven de abajo arriba. Yo, como bien dice María, creo que esto es cuestión de gozar de la confianza de alguien que te dice adelante. Nosotros en Casa del Libro, el Departamento de Recursos Humanos, tenemos la gran suerte de contar con un director general y un comité de dirección que todavía hasta la fecha no les hemos propuesto algo y nos han dicho no. O sea, que creo que somos unos grandes afortunados, que nos dejaron espacio, nos dejaron tiempo, no nos pidieron plazos, no nos pidieron nada, nos dijeron, oye, irnos contando. Y yo todavía recuerdo el día que Manuel fue a un comité de dirección a presentar todos los resultados, la gente quedó alucinada, es decir, el comité de dirección en su totalidad estaban alucinados de todo lo que se había movido y de que curiosamente había muchos proyectos paralelos que ya se estaban trabajando, que no se habían comunicado y que estaban coincidiendo con mucho de lo que había salido en esos objetivos de esas tribus que ahora se estaban formando, y que lo único que hicimos fue pues, integrar a todas estas personas de las tribus en nuestros proyectos transversales. Entonces, yo creo que es eso, pasión, no buscar, esto no es para buscar críticas, es solo con el objeto de avanzar, hablar de usuario final y de todas las personas que estén involucradas en el proceso. ¿No? Y fundamental pensar que desde abajo se pueden cambiar muchísimas cosas. Muchísimas. Yo creo que desde abajo estoy de acuerdo, Patricia, se pueden cambiar muchas cosas. Es verdad que necesitas al final una persona, yo creo que un poco más arriba, que sea capaz de transmitir bien el mensaje para más arriba. Es decir, yo creo que desde abajo se pueden cambiar mucho las cosas y desde ahí siempre se empieza, pero luego necesitas que el comité en algún momento te siga, pues porque necesitas recursos o porque necesitas más espacio, porque necesitas cualquier cosa, y hay que tener un canal de comunicación muy bueno, pues para que esto funcione y que se explique bien la historia. O sea, yo creo que hay un poco de storytelling aquí para explicar para arriba, para que las cosas vayan pasando. Mira, y otra cosa que quería decir, perdona, solo para el tema de todo el tema de Agile, de cómo implementarlo, yo creo que es un obvio, ¿no? Pero hay una necesidad muy grande de humildad. En el sentido de que estamos haciéndolo todo mal, porque es que, o sea, realmente hay muy pocas empresas que estén vendiendo bien ahora, hay muy pocas empresas donde el talento nos esté yendo, muy pocas empresas que tengan un buen Employer Net, ¿no? Promoter Score, o sea, hay muy pocas empresas que estén bien. Y yo soy la primera que digo que la mía no está bien y tiene que estar mejor. Entonces hay que trabajar desde la humildad de decir, o sea, no somos perfectos. O sea, hay meses que sufro para vender, hay meses que sufro porque se me van los buenos, hay meses que podríamos hacer las cosas mejor, todos nosotros, y desde este punto de mejora hay que empezar a partir. Si tú ya empiezas partiendo desde que eres el mejor, uno, no es real, entonces es difícil que quieras cambiar algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio todos de reflexión, decir, bueno, o sea, es que a mí me encantaría que cada mes no se me fuesen 3 personas a otra empresa, me encantaría, pero es que no me pasa. O me encantaría vender más, o me encantaría que mi top talent estuviese motivado, o me encantaría no tener gente, ¿sabes?, que se quiere que no la escucho. Es que nos pasa a todos, y al final desde la humildad yo creo que se construye más que desde un ego un poco más prepotente. Pues mira, yo lo que te iba a comentar antes cuando decías lo del comité de dirección que lo avale, nosotros es verdad que estas primeras sesiones se produjeron en enero, febrero, luego es verdad que hicimos un review pues pasados 2 o 3 meses de los proyectos
y les teníamos con la miel en los labios. Estaba todo el comité de dirección diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros? No Fueron los últimos que entraron. ¿no? Fueron los últimos que metimos en el proyecto. Y los metimos deseando entrar en el proyecto. Es decir, no fue aquello de, no, mira, hemos hecho un plan estratégico que tenemos que transformar culturalmente, vamos a implementar metodologías. Allá el primero comité de dirección y el resto de las bases. No, aquí fue al revés. Fue dejarles, pero puramente con la miel en los labios, deseando. O sea, yo recuerdo el día de la sesión de Agile, madre mía, foro completo, allí todo el mundo deseando, dejándose la piel, además en un momento que era ya complicado porque estábamos a mitad de julio, todo el mundo pensando en vacaciones, y tuvieron una implicación brutal y hoy se sienten parte y son absolutamente personas que están empujando estos proyectos en cada uno de sus departamentos. Cosa que ahora para mí es fundamental porque es verdad que el proyecto ya están dando, esto es como nuestros hijos, ¿no? Tú ya les has dado la vida, ya están dando y ahora también necesitas de otros que les vayan empujando, ¿no? Entonces yo al final ahora me siento como si el resto del comité de dirección fuesen los profesores, los tutores, los que van empujando y van ayudando a los proyectos a que vayan haciéndose mayores, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, eso está genial y estoy segura que todo el mundo tiene ganas de saber más y de quizá interactuar directamente con vosotras. Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, primero voy a pedir un aplauso para Patri y para María, así que ahora que ya sabéis cómo hacer los aplausos, por favor, un aplauso para Patri y para María. Vamos para allá. Yo aplaudo también por los que nos escuchan.